Hello Miri learners, welcome to this new video. I'm Miriam and today we are going to see the passive voice in Spanish. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miriam y hoy vamos a ver la voz pasiva en español. ¡Empezamos! Primero os voy a enseñar algunos ejemplos de voz pasiva. Os leo las frases. Las personas heridas han sido trasladadas al hospital. El informe fue recogido y llevado a la oficina. El email había sido enviado por el secretario. ¿Por qué os he señalado el verbo ser? Esta estructura es típica de la voz pasiva. Veamos cómo hacemos la voz pasiva. ¿Cómo cambiamos de voz activa a pasiva? Fijaos en la primera frase que está en voz activa. El taxista recoge al cliente en el aeropuerto. Ahora fijaos en la segunda frase que está en voz pasiva. El cliente es recogido por el taxista en el aeropuerto. Si os fijáis, en la voz activa, el sujeto es el taxista, pero en la voz pasiva, el sujeto es el cliente. Le hemos dado la vuelta, es decir, el sujeto de la voz activa ahora es el complemento agente en la voz pasiva. El complemento agente en español siempre empezará por la preposición por. Y si os fijáis, el complemento directo de la voz activa al cliente lo hemos cambiado en la voz pasiva por el sujeto. ¿Cuándo vamos a usar la voz pasiva? Para dar más importancia a la acción y a quién o qué ha afectado. Os doy un ejemplo. El gato ha sido operado, probablemente por un médico, pero en lugar de decir el médico ha operado al gato, aquí estamos dando más importancia a lo que ha operado, al gato. Y también damos importancia a la acción que ha sido operado. ¿Cuándo vamos a usar normalmente la pasiva? Sobre todo en pasado y en futuro. Os doy unos ejemplos. El perro ha sido adoptado. Está en pasado. La madre será llamada en cuanto lo sepamos. Está en futuro. Veamos ahora la estructura de la voz pasiva. Se conjugará el verbo ser y se añade el participio pasado del verbo principal. Este concuerda en género y número con el sujeto de la voz pasiva. Veamos un ejemplo. La comida fue preparada por la madre. Aquí hemos conjugado el verbo ser en pasado. Y hemos añadido el participio pasado que concuerda en género y número con el sujeto, que es la comida. La comida es femenino singular, por lo tanto el participio pasado será femenino singular. Veamos otro ejemplo. Los informes han sido rectificados esta mañana. Hemos conjugado el verbo ser en pasado y hemos añadido el participio pasado del verbo principal, que concuerda en género y número con el sujeto. El sujeto son los informes es masculino plural, por lo tanto, el participio pasado será rectificados. El complemento directo de la oración activa se convierte en sujeto de la oración pasiva y se denomina en español sujeto paciente.
Os doy un ejemplo. Si en activa decimos el profesor traslada al niño al hospital, en pasiva decimos el niño es trasladado al hospital por el profesor. Por el profesor podríamos omitirlo. ¿Qué hemos hecho aquí? Le hemos dado la vuelta. El profesor se convierte ahora en complemento agente y al niño, que era mi complemento directo en la oración activa, lo hemos convertido en sujeto en la pasiva. La persona que realiza la acción se escribe al final de la frase, es decir, el sujeto de la oración activa se escribe al final de la oración pasiva. Y pondremos delante la preposición por. Veamos un ejemplo. La niña hace los deberes de matemáticas. Si os fijáis aquí, mi sujeto es la niña. Veamos la oración pasiva. Los deberes de matemáticas son hechos por la niña. Si os fijáis aquí, el sujeto ya no es la niña, son los deberes, mi complemento directo en la oración activa. Por lo tanto, la niña se ha convertido en complemento agente en la oración pasiva. Como os pongo aquí, este complemento agente lo podemos omitir, ya que normalmente no se dice. Veamos ahora los tiempos verbales. Si en mi oración activa yo tengo mi tiempo verbal que está en presente, en la oración pasiva el verbo ser también va a estar en presente. Si en mi oración activa el verbo está en imperfecto, en pasiva el verbo ser también estará en imperfecto. Y si os fijáis después, añadimos el participio pasado del verbo principal de la frase en la oración activa. Veamos todos los tiempos verbales y cómo quedaría en pasiva. En presente, la madre reserva los viajes. Los viajes son reservados. En imperfecto, la madre reservaba los viajes. Los viajes eran reservados. En pretérito perfecto simple, la madre reservó los viajes. Los viajes fueron reservados. En pretérito perfecto compuesto, la madre ha reservado los viajes. Los viajes han sido reservados. En pretérito pluscuamperfecto, la madre había reservado los viajes. Los viajes habían sido reservados. En futuro simple, la madre reservará los viajes. Los viajes serán reservados. En futuro compuesto, la madre habrá reservado los viajes. Los viajes habrán sido reservados. En condicional simple, la madre reservaría los viajes. Los viajes serían reservados. Y por último, en condicional compuesto, la madre habría reservado los viajes habrían sido reservados. Aquí os dejo unos ejercicios de pasiva en presente. Tendréis que cambiarme la oración activa a pasiva. Como veis, os he dejado ya el sujeto de la oración pasiva. Seguimos con el ejercicio y aquí tenéis un segundo ejercicio que nos dice construir la voz pasiva de la frase activa prestando atención al tiempo verbal.
Aquí os he mezclado tiempos verbales para que no solamente conjuguéis en presente, sino en todos los tiempos verbales que hemos visto anteriormente. Aquí continúa el ejercicio y las respuestas os las daré en el próximo vídeo. Please click on the like, por favor dale a me gusta, suscríbete, subscribe, para saber cuándo subo mis próximos vídeos, for you to know when I upload my next videos, and see you in the next video. Nos vemos en el próximo vídeo. Thank you, bye bye.